Hola, hola, amiga @s y bienvenida @s a mi canal. Qué gusto teneros de nuevo por aquí. Soy vuestro anfitrión favorito y hoy, prepárense, porque les traigo un tema que ha sacudido el mundo de las series turcas y, especialmente, a los fans de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Vamos a sumergirnos en la bomba, la revelación, el bombazo que dejó a todos con la boca abierta, el secreto que se destapó sobre Can y Demet. Y no solo eso, les voy a contar lo que no se vio, lo que las cámaras no captaron, lo que sucedió entre bambalinas. Antes de empezar, quiero darles un pequeño empujoncito. Si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan nada de las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas y, por supuesto, de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y ya lo saben, compartan este vídeo con todos sus amigos que también sean fans de esta pareja y de las series turcas. Así me ayudan a crecer y a traerles más contenido como este. Ahora sí, arranquemos. Como sabrán, Can Yaman y Mehmet Özdemir protagonizaron una de las series más exitosas de Turquía y del mundo, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Daydreamer. La química entre ellos, Sanem y Can, fue electrizante en la pantalla, y muchos fans, con justa razón, soñaban con que esa magia trascendiera la ficción. Rumores, especulaciones, fotos, todo alimentaba la llama. Y aunque en un principio la relación entre ellos parecía más que prometedora, algo sucedió en el camino. La historia de Can Yaman y de Mehmet Özdemir es un poco compleja. Durante la emisión de Erkencikus, los fans notaban detalles, gestos, miradas que alimentaban las esperanzas de un romance fuera de la pantalla. Hubo fotos juntos, cenas, viajes. Todo parecía indicar que la chispa había saltado. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué, si la química era tan evidente, las cosas no funcionaron? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque les voy a contar lo que no se vio en el programa. Primero es importante entender que la presión mediática sobre Can y Demet era enorme. Erkencikus era un fenómeno, y todo el mundo quería saber si el amor de Sanem y Can era real. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, no les daba tregua. Cada foto, cada comentario, era analizado al detalle. Y eso, mis amigas @s, puede ser muy asfixiante para cualquier pareja, incluso para una que ya estuviera consolidada. Imaginemos entonces la dificultad de mantener una relación en secreto, o en proceso de formarse, bajo ese escrutinio constante. Otro punto importante es la personalidad de ambos. Can Yaman es conocido por su carácter fuerte y directo. Es una persona muy apasionada, tanto en su trabajo como en su vida personal. Y Mehmet Özdemir, por otro lado, es una persona más reservada, más discreta. Aunque también es muy profesional y con una personalidad vibrante, prefiere mantener su vida privada alejada de los focos. Estas diferencias en personalidad, aunque no son necesariamente negativas, pudieron haber generado ciertos roces, ciertas fricciones que con el tiempo habrían pasado factura a la relación. Además, las agendas de trabajo de Can y Demet son, y han sido siempre, muy demandantes. Rodajes, viajes, entrevistas, eventos. El tiempo libre es un lujo en sus vidas. Mantener una relación a distancia o con horarios incompatibles es un desafío que no todos pueden superar. Si a eso le sumamos la presión mediática y las diferencias en personalidad, la ecuación se complica aún más. ¿Pero cuál fue exactamente la bomba? ¿Qué fue lo que reveló todo? La bomba, mis querida @s, no fue un anuncio oficial, ni una declaración pública. La bomba fue el tiempo. El tiempo y las decisiones que ambos tomaron. Con el final de Erkencikus y posteriormente con sus nuevos proyectos, se hizo evidente que Can y Demet habían decidido seguir caminos separados. Las oportunidades profesionales los llevaron por rumbos diferentes, y las pocas ocasiones en las que coincidieron públicamente demostraron una distancia, una frialdad que, para los fans, fue la confirmación de lo que ya sospechaban. Pero, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué fue lo que no vimos? Pues bien, aquí es donde entramos en terreno de especulaciones, pero con base en información recopilada de fuentes fiables, entrevistas, y sobre todo, en el lenguaje no verbal de ambos. Uno de los rumores más persistentes es que la relación entre Can y Demet no fue, en realidad, lo que parecía en un principio. Algunas fuentes cercanas a la pareja aseguraron que su relación era más bien una estrategia de marketing, un plan para impulsar el éxito de Erkencikus.
Esto explicaría por qué la química en pantalla era tan evidente, tan perfecta, pero también porque, fuera de ella, las cosas no terminaron de cuajar. Otros rumores apuntan a que hubo ciertas diferencias creativas, ciertas tensiones en el set de rodaje que, poco a poco, fueron minando la relación. Los actores, al igual que cualquier persona, tienen sus propias ideas sobre cómo debe desarrollarse su trabajo. Y si esas ideas no coinciden, pueden surgir conflictos. También se habló de terceras personas. Aunque nunca se confirmó nada, en el mundo de las series turcas siempre hay rumores sobre posibles romances, celos y triángulos amorosos. No sería descabellado pensar que en algún momento uno de los dos sintiera atracción por otra persona, o que surgieran inseguridades que afectaran la relación. Pero volvamos a lo que sí vimos. Con el tiempo ambos han rehecho sus vidas. Can Yaman, aunque siempre ha mantenido un perfil bastante discreto en lo que respecta a su vida personal, ha sido relacionado con varias mujeres. Actualmente está enamorado de la presentadora italiana Diletta Leotta. Y Demet Özdemir, por su parte, se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque su matrimonio duró poco más de un año. Lo que sí quedó claro, al menos para los fans más observadores, es que la relación entre Can y Demet no fue un cuento de hadas. Fue una relación intensa, pasional, que por una u otra razón, no llegó a buen puerto. Y eso, mis amigas @s, es algo que sucede muy a menudo en la vida real. No todas las historias de amor terminan con un final feliz. Pero ¿cuál es el legado de esta relación? ¿Qué lecciones podemos extraer de ella? En primer lugar, nos demuestra que la química en pantalla no siempre se traduce en amor verdadero. La actuación es un arte y los actores son profesionales que saben cómo crear ilusiones. Saben cómo hacer que el público crea en sus personajes, en sus sentimientos. Pero eso no significa que esos sentimientos sean reales. En segundo lugar, nos enseña que la presión mediática puede ser muy dañina para cualquier relación. La exposición constante, la opinión pública, los chismorreos, todo eso puede afectar la estabilidad emocional de una pareja. En tercer lugar, nos muestra que las diferencias en personalidad y en estilo de vida pueden ser un obstáculo para el amor. No todas las personas son compatibles. Y a veces es mejor tomar caminos separados que forzar una relación que no tiene futuro. Finalmente, y quizás lo más importante, nos recuerda que el amor es un misterio. No hay una fórmula mágica para el éxito en el amor. A veces las cosas simplemente no funcionan, por más que lo intentemos. Y eso, lejos de ser algo negativo, es algo que nos hace humanos. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia agridulce. Una historia de amor, de éxito profesional, pero también de desencanto y de fracaso. Una historia que nos enseña que en el mundo de las series turcas, como en la vida real, no todo es lo que parece. Pero esperen, que aún hay más. ¿Recuerdan el revuelo que causaron las fotos de Can y Demet juntos después de que Erkenci terminara? Las miradas, los gestos, el lenguaje corporal. ¿Qué nos decían esas fotos? ¿Había esperanza de un reencuentro? La respuesta, mis querida @s, es ambivalente. Por un lado, se notaba la incomodidad, la distancia. Pero por otro lado, había una cierta nostalgia, una cierta melancolía. Era como si ambos recordaran con cariño los buenos momentos, pero supieran que ya no había vuelta atrás. Es importante señalar que tanto Can como Demet son profesionales de primer nivel. Saben cómo manejar la situación, saben cómo mostrar una imagen pública que no perjudique su imagen ni la de sus proyectos. Pero a veces las emociones nos traicionan. A veces las miradas dicen más que 1000 palabras. Y en esas fotos se podía leer la historia de una relación que, por mucho que lo intentaron, no pudo ser. Es cierto que los fans siempre sueñan con un final feliz, con un reencuentro romántico. Pero la realidad es que la vida no siempre nos da lo que queremos. Y lo importante al final es aprender de nuestras experiencias, seguir adelante y ser felices. En el caso de Can y Demet, ambos han seguido su camino, han encontrado la felicidad en sus propias vidas. Y eso al final es lo que importa. Y ahora, mis queridas @s, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, lo que se vio y, sobre todo, lo que no se vio. Hemos analizado los detalles, las miradas, los gestos.
Y hemos intentado entre todos entender qué pasó realmente entre esta pareja que enamoró a tantos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Gracias por su apoyo y por su cariño. Si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle me gusta, de compartirlo con sus amigos y por supuesto de suscribirse al canal. Así me ayudan a seguir creando contenido como este. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de la relación de Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más? ¿Qué recuerdan de Erkencikus? Me encantaría leer sus opiniones. Hasta la próxima, y que el amor y las series turcas nos sigan uniendo. Un abrazo gigante. Chao, chao.